comenzar con el pensamiento central. Necesito un voluntario que me lea el pensamiento central y todos vamos a leer el texto audio. Algunas iglesias se distinguen por su música, otras por sus templos y otras por lo que hacen durante el culto. Pero Jesús quiere su iglesia que se distinga del mundo por su amor. Y el texto audio, vamos a leerlo todos antifonalmente. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Lucas 6:35. Y hoy estaremos aprendiendo sobre, hay un ejemplo que el Señor dio sobre el escriba que le preguntó al Señor, ¿quién es mi prójimo? Y vemos que el Señor nos enseña cómo es el amor en el cristiano, porque el amor se refleja diferentes maneras. Hay tres maneras hay una definición, hay tres definiciones del amor. La primera definición es eros, que describe el amor apasionado entre un hombre y una mujer. Y la segunda definición del amor es filia, que viene en la palabra, la palabra Filadelfia viene de filos, que quiere decir ciudad, o Delfia, y filos, que quiere decir amor, ciudad de amor, o amor hacia como un sentimiento humano que describe benevolencia hacia otra persona, no importa, que representa el amor y cariño por nuestros seres queridos. Y el último, la ágape, describe el sentimiento activo de benevolencia hacia otra persona, no importa lo que esa persona nos haga, jamás podremos desearle otra cosa que no sea lo mejor. Y ese amor es el amor de Dios. Ágape es el amor a pesar de que nosotros somos pecadores. A pesar que nosotros somos pecadores, Dios muestra su amor a nosotros y nos ama a pesar de, no importa lo que nosotros hicimos, el amor de Dios es más grande, porque la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor cristiano o amor ágape, en cambio, es todo lo interior originado por unos sentimientos saturados de la gracia de Dios. El amor cristiano es el mayor fruto del Espíritu Santo, el cual se desarrolla en el corazón de una persona que ha sido regenerada, santificada y llena del Espíritu de Dios. Esta lección está basada en los pasajes sublimes del Evangelio de Lucas. En el primero, capítulo 6, 27 al 36, encontramos algunos preceptos establecidos por Jesús para la expresión del verdadero amor, no a la usanza judía ni a los estilos del mundo. Esta clase de amor que Jesús vino a instaurar revolucionó el concepto legalista del judaísmo. Ningún otro mandamiento de Jesús ha causado tanta discusión y debate como el amor o el amar a nuestros enemigos. Esta acción no la realiza al ser humano por su propia naturaleza, requieren un poder sobrenatural y son por lo tanto una prueba de la verdadera experiencia con Dios. En otras palabras, amar para el cristiano es algo sobrepasa lo humano, porque el humano o la persona que no es cristiana, vamos a decir,
ama porque le amó, es recíproco. O odia porque le odiaron. Es algo que en cambio, pero nosotros como cristianos, a pesar de que nos odian, a pesar de las circunstancias, nosotros amamos. ¿Por qué? Porque Dios amó. Primeramente porque Dios nos amó. Dios tuvo misericordia por nosotros, porque éramos incapaces de poder amar a esa alta altura hasta que Cristo entre en nuestros corazones y somos nacidos de nuevo y podemos entender, bueno, yo amo no porque esa persona, no porque le quiero hacer un favor a esa persona, sino que amo porque como Dios me amó, yo amo a esa persona a pesar de las circunstancias. Tony, es uno de los mandamientos. Sí. Amarás en primer lugar, amar a Dios y a tu prójimo. Como a ti mismo. Porque vamos a ver más adelante que un escriba le pregunta lo mismo al Señor y lo hace pero como para probarlo. Lo hizo para hacerlo caer, hacerlo fluctuar en lo que él estaba predicando, pero el Señor lo torció. Lo que este escriba le dijo primeramente que es el primer mandamiento, y como dice la hermana, amarás al Señor con todo tu ser, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a empezar, hermano, con los primeros 3 versículos, los primeros 4 versículos del capítulo 6, versículo 31 al 34, y Maquito, si puede del 31 al 34. Amén. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Así hacéis bien a los que os hacen bien. ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Dime algo de estos versículos, hermano, Aquí está hablando de una condición del corazón. El Señor por lo regular siempre se va al corazón, no a los sentimientos. Porque a mí si algo no me gusta, es que alguien me dé algo y me lo eche en cara después. Si tú me vas a dar algo, dámelo y se acabó el asunto. O sea, si sale de ti darme algo, dámelo y ya, no esperes nada a cambio. En cambio, si esa persona está esperando darme algo para recibir algo atrás, o sea, tiene que decírmelo. ¿Entiendes? Porque yo lo que menos espero es pagarle a esa persona. Igual que yo cuando le doy a una persona algo, yo en ningún momento espero que recibir algo para atrás. ¿Por qué? Porque daño mi corazón, daño mi pensar y mi sentir. Porque si uno espera que otra persona le resuelva como uno ha resuelto con ellos, se va a disolucionar. Entonces el Señor va al corazón, le dice, amen, den, sin esperar. Nada. En otras palabras, el amor no es recíproco. Tú das, yo doy, pero yo quiero que me dé. O tú me das, pero yo tengo que devolverte. Está cuidando el corazón, porque así es el ser humano. El ser humano por lo regular siempre espera que dar para recibir algo en cambio. Y el Señor no está diciendo eso. Está cuidando tu corazón. Vas a dar, no esperes nada a cambio. Amén. Es un amor egoísta, ¿no? Egoísta, hermano. Es como por ejemplo, tenemos muchas iglesias que propagan el diezmo. Dame ofrenda, dame tanto, pon tanto, que Dios te va a dar más. Está haciendo como que Dios necesita la plata para que Dios se la devuelva para atrás doble. Y no es una cosa así. Tú das porque tú has aprendido de Dios, dale el diezmo y la ofrenda, porque es una ayuda para la iglesia, para las cosas cosas de Dios. Pero muchas iglesias lo toman de esta manera, de que si tú das, Dios te va a devolver más. Dios te va a devolver a ti lo que tú necesitas sin tú tener que dar. Dios sabe lo que tú necesitas sin tú tener que dar y te lo va a dar
por el Espíritu, no te lo va a dar por cambio de plata ni cambio A cambio de nada. de nada. Esa doctrina que popular, que la doctrina ¿cómo dice? La siembra. Tú siembras $1000 y Dios te va a dar. Tú siembras esto y Dios te va a dar. Eso no es bíblico. Porque aquí vemos que uno está dando, dice, como tú ves, como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Amén. Entonces está cogiendo aquí el ejemplo, porque si aman lo que los aman, mérito tener, porque es lógico, el familiar, los familiares, los que están cerca de uno va a amar, uno va a decir, bueno, estos son mis parientes o son mis hermanos, y voy a ayudarlos y porque sé que me aman, ¿ves? Pero una persona un stranger, ¿cómo dice el stranger? Desconocido. Un desconocido, uno no va a hacer lo mismo, normal, digo, por lo general, humanamente hablando, no el cristiano, sino humanamente hablando, no va a ir a un desconocido, uno que está en la calle, que recién lo ve en la calle, y le va a decir, toma estos $50, o toma esto, o mira, te voy a traer una bolsa de comida y toma. Uno normal, humanamente o en lo normal no se va a hacer así porque no lo conoce. Pero un familiar, si tiene una necesidad, va a ir y a prestar ayuda, o si un amigo va a ir y a prestar ayuda. Pero el Señor dice que tenemos que romper esa barrera, que tenemos que no ser como hace el mundo, porque dice ¿qué galardón tenemos? Y si hacer bien, que los hacen bien, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores, ahora el Señor usa el ejemplo de los paganos, los pecadores, los incrédulos, hacen lo mismo. Ellos prestan, ellos dan, ellos aman a sus familiares, pero no tiene mérito, delante de Dios no quiere decir nada. Y algunas personas ven ese amor y esa ofrenda, todo lo que se debe dar, como un negocio, lo ven como un negocio, no lo hacen por desprendimiento, por verdadero amor a Dios, sino por algo que en realidad necesitan o quieren. Y ahí está en el versículo 34, que dice, y si prestáis a aquellos de quienes esperan recibir un negocio, es un business, un arreglo de business. Yo te presto, pero yo sé que tú me vas a pagar con intereses. Me vas a pagar, pero con intereses. Y a veces con creces, ¿verdad? Ajá. Tienes que pagarme, y si no me lavaste el carro encima de lo que te presté, me voy a enojar contigo. Pero así no es el cristiano. Dice, ¿por qué también? Porque también, otra vez, está usando el ejemplo de los pecadores, los gentiles, los paganos. Prestan a los pecadores para recibir. Por lo tanto, es un business, un arreglo de negocio que hacen. Te voy a prestar, tú me vas a devolver con interés, o me va a prestar lo mismo que me va a devolver lo mismo que te presté. Dice, y ahora vamos a ver que es para el cristiano es algo diferente, mucho más profundo que eso. Dice, la lógica del mundo es antropocéntrica, que quiere decir, de ahí viene la palabra antropología, el estudio del ser humano. Es un concepto filosófico que se centra en el hombre, en el hombre, centro del universo. Centrado en el hombre, no centrado en la relación de hombre, de Dios al hombre, digo, de Dios al hombre o hombre a Dios, solamente de hombre a hombre. Dice, y siendo que el hombre es pecador, la expresión de su amor es condicional, egoísta y caprichosa. Cuando Jesús habla a la multitud y le dice, amar a vuestros enemigos, está indicándonos que el amor no debe expresarse solo entre los que nos aman,
sino también a aquellos que se oponen a nosotros. Jesús dice, haced bien a los que os aborrecen. ¿Y quién más que Jesús que podía decir eso cuando lo escandalizaron, cuando mintieron, cuando sus propios amigos los calumniaron y su propio, uno de sus discípulos lo vendió, lo traicionó? Fue delante el concilio y cosa que se rompió las leyes judías, porque no estaban supuestos ir de noche y llevarlo delante al juicio, al Sanedrín. Era de noche, eso era ilegal. Cristo ahí mismo podía, espera, ustedes no me pueden sentenciar porque esta noche ustedes están rompiendo la ley judía. Dice la palabra que enmudeció como una oveja, o enmudeció, no dijo ni palabra en su defensa, siendo 100% inocente. Lo escandalizaron, lo maltrataron, hicieron toda cosa de mentira contra él. Y el ejemplo que el Señor nos dio es un ejemplo que nosotros, y yo lo digo por mí, que tengo que poner eso en práctica. Nosotros como cristianos, esta enseñanza nos debe enseñar para ponerlo, y nos debe enseñar que pongamos esto en práctica, no solamente escucharlo y leerlo. Es difícil, hermano, pero hay que hacerlo porque el Señor dice que lo haga. El Señor tiene tanta misericordia con nosotros y la gracia de Él es tan grande, y nosotros a veces nos olvidamos de eso. Nos olvidamos que por la misericordia del Señor somos salvos, por la gracia que el Señor nos extiende a pesar de lo que somos. Él extiende su gracia. Es que lamentablemente vimos el error del hermano, pero no el error que tenemos nosotros. Y queremos que el hermano amane amor, que radie amor. Y cuando llega a nosotros, en vez de darlo igual, nada más nos queremos quedar con eso. Y cuando el hermano demanda de amor también, porque todos los hermanos necesitamos amor, entonces, no, eso lo que tú me dices ya es mío, no lo puedo dar. Sí. Entonces, yo creo que es un mal que tiene el ser humano. Algo que tenemos que aprender, esa lección. Esa lección es difícil de aprenderlo, pero hay que hacerlo, hermano. Hay que hacerlo. Porque si no, el amor del Señor no se va a manifestar en nosotros. Si no lo hacemos, si somos desobedientes en eso. Entonces Él dice, de hacerlo no como el mundo se expresa, no como a la manera del mundo, de expresar el amor recíproco. O sea, tú me das amor, yo te doy amor. Tú me prestas, yo te presto. Tú me haces un favor, yo te hago un favor. Esa no es la manera del cristiano. Dice, la lógica humana es devolver bien por bien y mal por mal. Es la verdad. Pero el amor cristiano, el amor ágape, supera todo razonamiento humano. Se basa en el amor de Dios manifestado en la persona de su Hijo, Cristo Jesús. Entonces, ya sabemos lo que dice Juan 3:16, de memoria. Yo creo que hasta el cristiano recién convertido sabe ese versículo. El amor de una persona nacida de nuevo atraviesa la frontera de la raza, la cultura, el idioma y otras, porque su origen está en el amor de Dios. Orar por mi enemigo, por el que me aborrece, por el que me maldice y por el que me calumnia, es una pregunta. ¿Debo orar por la persona que me aborrece, por el que me maldice, por el que me calumnia? ¿Debo orar por él? Sí. Ahora es irracional, pero sí. Aquí es otra pregunta. ¿Por qué esa persona me aborrece? O sea, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Por qué esa persona me aborrece? ¿Por qué esa persona me calumnia? O sea, si es por algo que yo he hecho mal,
tienen por qué, pero si realmente estoy haciendo lo correcto, entonces debo de orar. Sí. Pero si tengo que analizarme primeramente yo, si yo estoy haciendo algo que eso ocasione que esa persona esté irritada o esté malhumorada conmigo, entonces tengo que averiguar qué estoy haciendo yo Para que esa persona... orar, ¿sabes qué estoy haciendo yo para cambiar, sea mi actitud o algo? Por eso digo, siempre vemos al otro, me traen mal, me andan mal, pero no realmente vemos qué es lo que yo estoy haciendo para ocasionar ese conflicto con esa persona. Yo soy muy buena gente, yo hago todo bien, yo no sé por qué Maribel siempre me anda. O sea, son cositas que, ¿me entiendes? Uno tiene que estar... Ok, yo tengo que orar por el hermano, sí, porque realmente estoy haciendo todo lo correcto y no tiene ocasión, entonces hay que... Sí. Lo primero que la Biblia nos manda en ese caso es a ir a hablar con tu hermano. No ser yo el que juzgue, sino si tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra el hermano, si tu hermano tiene algo contra ti, dice la palabra, deja ahí tu ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano primero. Ve y habla con tu hermano, que sea tu hermano el que te diga. Entonces, pues, ya a partir de ahí, pero al igual, sea lo que sea el resultado de lo que recibas, es amar y perdonar, lo que el Señor nos manda. Difícil, pero Sí, es difícil. Señor nos manda. Es difícil, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sí, aquí usando un poco la hermenéutica, ¿verdad? Que la hermenéutica nos pone a verlo de diferentes ángulos, ¿verdad? Aquí vemos cómo esta enseñanza Jesús la estaba dando después de que dio las bienaventuranzas, ¿verdad? Y viendo un poquito aquí es a quién se la estaba dando, ¿verdad? Obviamente a la multitud que estaba a su alrededor. En ese entonces el pueblo judío, ellos eran bien religiosos, ¿verdad? Eran pues los mejores, y eso habían agarrado un orgullo que pues que solamente ellos y Dios, ¿verdad? Y vemos acá que pues entre ellos habían usureros, habían pues lo podemos ver cuando cobraban impuestos, siempre cobraban de más, y pues como dicen, ellos siempre iban un pie adelante de los demás. Ellos no iban a gastar ni un peso que saliera de sus bolsas sin recibirlo para atrás, ¿verdad? Entonces vemos aquí que estos personajes se llenaban de vanagloria, como religiosos, que ellos eran los únicos y que pues no había nadie como ellos. Pero Jesús venía derrumbando esos argumentos que ellos tenían, ¿verdad? Extendiéndose, abriéndose más allá de, como usted empezó diciendo, del amor ágape, que Dios pues abarca todo, ¿verdad? Entonces vemos que muchas veces a lo mejor podemos estar en algún error también, pues nosotros en algún momento, ¿verdad? Bueno, no los que estamos aquí, ¿verdad? Porque yo he escuchado de cristianos que dicen que mientras Dios me ame, yo ame a Dios, lo demás no me importa. Puedo despreciar. Si tú me quieres, pues quiéreme. Hay otros que dicen, bueno, Pedir perdón al Señor. como me la hagas, así te la hago. Y todavía usan, a las buenas soy buena y a las malas lo dudo. O sea, eso se puede escuchar en labios de personas creyentes, ¿verdad? Que van a la iglesia, que supuestamente buscan a Dios. Entonces Jesús está hablando aquí de una regeneración completa en el ser humano, que amemos a nuestros enemigos, ¿verdad? Que veamos por ellos. Pero me gustaría, hermano Tony, que explicara un poquito, yo sé que algunos saben, pero que explicara un poquito quiénes son nuestros enemigos, porque la Biblia habla que tenemos, por ejemplo, el diablo, nuestro amigo, es el que volvió rugiente, ¿verdad? Otro dice que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, nuestra carne. Pero ¿a qué tipo de enemigo aquí la Biblia se está refiriendo? ¿A quién vamos a amar? Porque ¿puede un cristiano tener enemigos? ¿O qué son nuestros enemigos? O podríamos decirle nuestros adversarios. ¿De qué manera, verdad? Nosotros vamos a ubicar a nuestros enemigos. Sí, bueno, el enemigo, como explicaste, el diablo primeramente es el enemigo número uno contra el cristiano, porque dice que él anda como de un rugiente buscando a quien devorar. Pero también hay enemigos que son enemigos del Evangelio. Amén. Hay enemigos que uno le habla a una persona de Cristo y se enfurecen tanto
que te odian, que te dicen hasta malas palabras. A mí me ha pasado. A mí, mi esposa una vez estábamos evangelizando y nos dijo una de malas palabras, y no los dejaba, seguía atrás de nosotros, diciéndonos malas, y nosotros en el nombre de Jesucristo, reprendiendo al enemigo. Esos son enemigos del Evangelio, son enemigos que no están de acuerdo con lo que uno cree, no están de acuerdo con las cosas de Dios. Y te calumnian, hacen cosas malas, dicen, mira, esa persona, ese dice es cristiano, mira lo que hizo, y están mirando, y cada vez están culpándolo a uno, tirándole lanza para que hacerle uno caer, para hacerle uno o enojar contra esa persona o maldecirle a esa persona. Pero esas son las personas que el Señor dice, hay que orar por ellos. Amén. Hay que orar por su enemigo, porque uno no sabe el día y la hora que Dios tenga misericordia con esa persona y lo salve. ¿Quién sabe? El día que caiga en una situación que tiene que clamar a Dios y arrepentirse, las oraciones de uno fueron eficaces, ¿verdad? Fue para que esa persona fuera salva. Pastor. Sí, en la iglesia muchas veces nos jactamos de que tenemos con nosotros el amor eros o el amor filia, pero eso viene con nosotros, un paquete, nosotros nacemos con ese amor. El amor que nosotros sentimos por una mujer o por el hombre, o el amor que sentimos para nuestra familia, pero para poder expresar el amor ágape, tenemos que recordar la palabra del Señor, porque la iglesia es la que estamos llamados a tener un amor ágape, porque recordamos, y es más fácil así, cuando nosotros entendemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, que no es nuestra lucha contra el hermano, contra el que viene y te habla mal, palabras sucias cuando estás predicando, o contra el que busca el mal para ti, sino que él es simplemente un instrumento de Satanás, que nuestra lucha no es contra él, y mami, entonces nos ayuda a nosotros a tener amor por esa persona, a comprenderlo mejor y a quererlo mejor y a orar por él y a bendecirlo. ¿Por qué? Porque sabemos que se hace un instrumento de Satanás, y ningún instrumento de Satanás está bien. Yo creo que estos enemigos que está hablando aquí son los mismos que están en la iglesia, porque lamentablemente hacemos grupos en la iglesia y a veces nos cae bien el hermano porque nos hace bien, pero el hermano que se aleja no nos hace bien, entonces lo hacemos a un lado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando notamos aquí en la escritura, dice, así son los del mundo, parecidito, sí, igualito. O sea, aquellos que te hacen bien, tú te juntas con ellos, por lo que te hacen mal, tú los rechazas. Sí. Entonces está hablando aquí, ¿a quién tienes que orar? A tus mismos hermanos. Aquellos que tú esperabas algo a cambio, ¿entiendes? Por lo que tú hiciste para eso, pero te falló. Ok, hay que estar en constante oración por ellos. Hay que traerlos a la palabra, hay que juntarnos, ¿entiendes? No, porque todos somos un cuerpo y lamentablemente a veces cortamos una mano y la dejamos a un lado cuando la necesitamos. Entonces yo creo que ese es el enemigo principal en la iglesia. Sí. Hay que buscar... Entonces es una falla en nosotros para que eso no pase. Tenemos que orar mucho y tenemos que pedirle perdón al Señor para que el Señor nos... Porque somos un cuerpo, de verdad, Marco, somos un cuerpo. Y no podemos decir, la meta es un cielo, no son 2 cielos, 3 cielos, 4 cielos, es un cielo. Precisamente esas son condiciones humanas y debido a eso debe insistirse más en esa oración y en esa pedirle a Dios por todos los seres humanos, porque esas condiciones humanas hacen que nosotros traten, como dijo el pastor, que el Satanás está todo el tiempo pendiente a ver qué fallas podemos tener para él aprovecharse de eso. Entonces la oración es uno de los pilares que fortalecen esa situación. Sí. Y vamos a seguir con los versículos 35, 36. Necesito a alguien que me... Un voluntario que... 35. 35 y 36. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo,
porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y aquí el Señor lo coge, ahora lo ve de una manera espiritual. El término misericordia significa bondad, compasión o favor que se otorga a alguien inmerecidamente. Dios es misericordioso y espera que sus hijos sean como Él. Y hay muchos versículos en la Biblia que habla de la misericordia de Dios en los Salmos, casi toda la Biblia hay referencia a la misericordia de Dios. Y alguien que me puede decir, ¿cuál es la diferencia entre misericordia y gracia? Son similares, pero hay una diferencia. Misericordia y gracia. Misericordia viene siendo cuando nosotros sentimos el dolor por la desgracia que le está pasando a esa persona, o porque la persona se encuentra en un momento difícil. Sentimos dolor en ese momento por esa persona. Y gracias cuando hacemos algo, o como Dios que hizo algo por nosotros. Es un don, un regalo no merecido. Algo no merecido. Pero cuando se refiere a la misericordia de Dios, Él no punish, ¿cómo dice? Punish. Castiga como nuestros pecados merecen, ¿verdad? Nosotros merecemos el infierno. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermano? Nosotros merecemos el infierno. Merecemos el infierno, hermano. Merecemos el infierno. Porque la Biblia dice, porque cuanto todos pecaron, están que destituidos, quiere decir apartados de la gracia de Dios. Él es misericordioso a pesar de que merecemos el infierno, a pesar de que somos pecadores. Él tiene misericordia y la gracia de Dios, Él bendice a pesar de que no lo merecemos. Él bendice a pesar, yo no merezco esto, Señor, pero tú me bendices igual. Yo no merezco un día más el sol que me brilla en la mañana, que yo despierte en la mañana, pero tú me bendices con esto. Tú tienes gracia. Y esa es la gracia de Dios. Porque la Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, ¿qué dice? ¿Alguien me lo puede buscar? Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿No? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No lo merecemos la gracia de Dios, pero Dios la da a nosotros, al nacido de nuevo. No estoy hablando de una persona que dice, yo soy bueno y yo merezco la gracia de Dios. No, Él no da gracia al que no se la merece, al que no es nacido de nuevo. Bueno, primeramente no merecemos el favor de Dios, la misericordia de Dios, pero la obtenemos a través de Jesucristo, a través de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Obtenemos la misericordia y después de eso somos nacidos de nuevo y obtenemos la gracia de Dios. Es que la misericordia significa bondad, compasión o favor. Y el perdón entonces es una gracia que Dios nos concede. El perdón cuando nosotros primero hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse, reconocer. ¿Qué es arrepentirse? Reconocer que yo voy en este camino y voy mal y tengo que retroceder e ir en otro camino. Eso es arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente y dice, wow, yo soy pecador, merezco el infierno, yo sé que voy a camino al infierno, pero Señor, perdóname. Perdóname que soy pecador.
Dios perdona, el perdón de Dios, porque como dijimos antes en Juan 3:16, porque por cuanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, cree Él, es parte del arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente, tiene que tener creencia de que Cristo vino y murió por los pecadores. Ahora, leemos, hermano, vamos al versículo 25 y el 29 de Lucas 10. Ahora vamos a cambiar. El Señor nos da un ejemplo de cómo uno debe de amar a su prójimo. Versículo 25 al 29 del capítulo 10 de Lucas. No está en el expositor, está en la Biblia. Bueno, hermano. El 25. El 25 y el 26. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él les dijo, está escrito en la ley, ¿cómo lees? Ahora, ¿qué es un intérprete de la ley según los judíos? ¿Cómo se llamaban los intérpretes de la ley? ¿No eran los maestros mismos? Eran los escribas. Los escribas, los que escribían el Torah, los rollos de los libros de la Biblia. En ese tiempo no existía Lucas, acuérdate, no existía, solamente existía el Antiguo Testamento. Y ellos iban y volvían, porque habían varias sinagogas y ellos tenían que tener leían los rollos de la Biblia en sus devocionales, y tenía que haber una persona para interpretar o escribir de los escritos de los libros de la ley y de los profetas. Escribían y lo escribían en rollo. Este era un maestro, este era un sabiondo, bastante, ¿verdad? Para él ser escriba no tenía que tener bastante educación. Iba a la escuela, iba a la sinagoga. No era cualquier muchacho. Me imagino que era muchacho, porque no dice aquí la edad de él, pero dice que lo que está escrito. Entonces él lo quería probar, dice, se levantó con el propósito de ¿qué? De probarlo. Sus intenciones no eran buenas. Sus intenciones de esa pregunta al Señor no eran honestos, lo que él estaba preguntándole al Señor. Tenía algo como para hacerlo caer, deja ver si él sabe lo que él está predicando, deja ver y lo voy a probar, porque yo creo que sé más que él. Me imagino del corazón de él, pero el Señor, conociendo los corazones, le preguntó, le hizo una pregunta, le contestó la pregunta con otra pregunta. Dios es tan sabio, Dios es tan bueno. ¿Y qué está escrito en la ley? ¿Cómo lee? Ahora, vemos el versículo 27, alguien que me lea del 27 hasta el 29. Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo... Hasta ahí, hermano, hasta ahí. Ahora, él le responde con qué, hermano. ¿Qué le responde? ¿Cómo él lee? ¿Y qué le respondió? Con el Shema. Ese es el Shema de los judíos. Ese es lo que hasta hoy en día los judíos repiten eso 3 veces al día. Escuche, oh Señor. Y Shema quiere decir escucha.
Escucha, oh Señor, Deuteronomio, alguien que me busque Deuteronomio 6, del 4 al 5. Deuteronomio 6, del 4 al 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Le di exactamente lo que él aprendió desde su juventud, desde niñez, le repitió, porque esa era la clave del Viejo Testamento, de que Dios es Sobre todo. un Dios, sobre todo, un Dios. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley, el Señor lo repitió después, y esta es la ley, esto es lo que quiere decir la palabra: amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo. En todo la palabra del Señor se basaba en esas dos frases. Pero como el Señor conocía el corazón de este hombre, y le dijo: bien, tú respondiste bien, haz esto y vivirás. Y me imagino si él hubiera dicho: gracias Señor, voy a hacer esto y voy a vivir, gracias Señor. Pero mira el 29, alguien que me lea el 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi...? ¿Ve? Él no sabía la ley, él no sabía lo que estaba repitiendo, porque para él eran solamente palabras, no era algo vivo. Y antes de nosotros conocer al Señor, me imagino que muchos iban religiosamente a una iglesia evangélica, vamos a poner a confesarse y repetía las palabras, pero no las vivía las palabras. Hasta que Cristo entra en nosotros, entonces las palabras se hacen vida en nosotros. Este hombre no la leyó así, él la leyó religiosamente, como hacían todos los judíos. El Señor es uno, y hasta hacían así, y bajaban así, Señor, cada vez que hablaban, bajaban y hacían mueca o hacían muestra de que su lealtad al Señor, pero la palabra no entraba en ellos. Para muchos la palabra de Dios es locura, para el hombre que no conoce a Dios. Es locura. A mí me hablaban de Dios y decía: si este está más loco que yo. Y yo lo decía. Porque la palabra es, el versículo dice: la palabra de la cruz, concerniente a la cruz, es locura. ¿Cómo un hombre puede morir por los pecados? Sí. Eso es locura. A la palabra de Dios los demonios tiemblan. Sí. Y conocen a Cristo. Ellos conocen y tiemblan. Ellos creen y tiemblan. ¿Qué miseria del hombre? Ellos creen y tiemblan. Como escuchamos la semana pasada que había en el mismo la misma sinagoga había un endemoniado que dijo: tú eres el Señor, el Dios poderoso, en la misma sinagoga, y ni ellos se daban de cuenta de que era un demonio. Así que se quedan en palabras si no hay vida, si no entra el nuevo nacimiento, son palabras. Sí. Aquí, hermanos, gracias a Dios que nosotros como lectores tenemos ya, ¿verdad? Aquí el escritor se especificó y dijo que esto era para atentar a Jesús, ¿verdad? Lo que estaba pasando. Entonces, este tipo de escriba como que se quiso hacer pues muy aquí, ¿no? Como Jesús estaba con la multitud, Jesús estaba regocijándose con Dios y dándole gracias a Dios por los discípulos. Entonces viene ¿verdad? Y le hace esta pregunta como diciendo, ¿verdad? Yo también soy, vamos a ver cómo eres tú, pero le dice maestro. Y entonces
él a lo mejor había hecho todas estas cosas que la ley decía, pero hermano, a través de la historia que vamos a estar viendo nos damos cuenta de que el mejor ejemplo en toda la Biblia, si nos podemos fijarnos, el mejor ejemplo de nuestro prójimo, la manera como encaja bien nuestro prójimo es a través de esta historia que vamos a ver ahorita. A veces nos habla a lo físico, nos habla a lo terrenal, pero aquí específicamente a través de esta historia nos habla directamente al corazón, a la mente, ¿verdad? Lo que pasó aquí. Y aquí el personaje importante es el samaritano, es el que estaba caído, y es también el mesonero, ¿verdad? Pero y aquí el Señor sí lo dejó sin ningún argumento. Le dijo, como diciéndole, todo lo que tú has hecho lo has hecho bien, pero si no haces esto, no estás haciendo nada, Lo ¿verdad? demás no importa. No importa. Amén. Y ahora vemos el ejemplo, la parábola del Señor, empezando en el versículo 30. Necesito un voluntario que me lea del 30 hasta el 35. De Lucas. Lucas 10, capítulo 10, del versículo 30 hasta el 35. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron. Heriéndolo, se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca a él y viéndolo fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir se sacó 2 denarios y lo dio al mesero, al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Aquí vemos el ejemplo de que soy el Señor, de lo que quiere decir el prójimo. Usó el ejemplo de un hombre que descendía, más o menos, creo que son como 15 kilómetros más o menos de Jericó a Jerusalén, y eso, y bajada, ¿no? Hay que bajar, porque Jerusalén queda alto y Jericó quedaba en la llanura, pero tenía que cruzar bastante camino, y era un sitio famoso para esconderse de los ladrones. En el libro el ejemplo, sí, el ejemplo está en el libro. un retrato de Jericó, y vemos el camino era bastante árido, era bastante peligroso, porque ahí donde los ladrones iban y sabían que mucha gente iban y venían de Jericó a Jerusalén para negociar y para ir al templo para adorar, y como sabían eso, decían, bueno, aquí es el mejor sitio. Se escondían, había cuevas donde se escondían, y este hombre no dice el negocio o puede ser que fue para adorar al Señor o fue para negociar, no se dice, el Señor no entra en detalle, pero lo que sí habla es de que cuando dice que descendía hasta Jericó y se encontró con unos ladrones, y esos ladrones lo dejaron casi muerto, lo golpearon, le quitaron todo, y dice, ahora el Señor habla dice, el 32, dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, lo vio y se fue por el otro lado de la calle. Y a lo mejor pensó, si me pongo a ayudar a esta persona, todavía están esos ladrones ahí, me va a pasar lo mismo que le pasó a esta persona. Otra idea es que los sacerdotes
no, por ley no podían tocar un muerto. Este hombre no estaba muerto, dice que estaba moribundo, estaba casi muerto. Y a lo mejor pensó, bueno, si voy y lo ayudo y lo curo, a lo mejor muere y estoy tocando un muerto. Si muere, ahora estoy violando la ley por tocarle a ese hombre. Mejor me voy de largo y sigo mi camino. No le importó. Bueno, no le importó al hombre, pero le importó más la religión que el hombre. Dijo, bueno, si lo toco, muere y ahora estoy en violación, estoy violando la ley. Pero como era un religioso, no quiso ayudarlo. Y dice, y otro, así mismo, un levita, llegando cerca de él, aquel lugar, viéndolo otra vez, pasó por el otro lado y lo vio que estaba ahí moribundo. Dice el 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acuérdate que lo que hablamos era de lo que quiere decir misericordia. Él merecía, él podía decir, bueno, tú te mereces lo que te cayeron encima, te robaron todo, te dejaron casi muerto, tú lo mereces. Pero él dice que movido a misericordia lo ayudó. Dice el 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré por cuanto regrese. Entonces el 36, que no se leyó, dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo y el que cayó en las manos de los ladrones? Y tuvo que admitir, el escriba, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y vemos aquí en el expositor, dice, el buen samaritano, si tuvo tiempo para acercarse al moribundo y compasión para querer ayudarlo, sin preguntarle quién era, ni razonar primero si le convenía preocuparse por él. En su estado miserable le curó las heridas y lo puso sobre su caballo y lo llevó al mesón. Interpretando la parábola, podemos decir que Jesús es el buen samaritano. Nosotros éramos los desafortunados, a quienes el diablo había despojado de todo y nos había hecho por perder toda esperanza de salvación. El mesonero es el Espíritu Santo, quien nos cuida hasta que el Señor regrese por nosotros. Mientras tanto, nuestro deber es darnos cuenta de que nuestro prójimo necesita que le brindemos verdadero amor cristiano. Según esta parábola de Jesús, esa es la manera de prepararnos para la vida eterna. Amén. ¿Preguntas, hermano? ¿O comentarios? Aquí vemos que también él en ningún momento dijo, no, cúralo, que cuando él se sane le voy a cobrar. Él No hizo era todo, un business. él lo hizo todo por amor y Sí. lo hizo todo por... Exacto. Lo que hablamos antes no era recíproco. Yo te voy a ayudar, pero acuérdate, cuando te mejores, tú me ayudes. Tú tienes que pagarme. Él lo ayudó. Él le dijo, toma, y sin esperar Y lo que que... gaste, te lo voy a pagar. Sí, otro ejemplo aquí que nos da es que la persona que estaba tirada no tenía no menciona, el escritor no dice si él qué su nacionalidad tenía. Era hombre, por supuesto, ¿verdad? Pero esto nos enseña de que no tenemos nosotros que andar haciendo diferencias entre el otro y entre el otro, sino que nuestra ayuda tiene que ser para el que lo necesite, ¿verdad? Sí. Y yo creo que todos los días, hermano, si nos fijamos bien, todos los días se nos presenta en el camino una oportunidad para ayudar a alguien. Muchas veces decimos, y con esto nos justificamos, no, es que la Biblia dice que
por el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Por todo lo que hay. Ya con eso nos quedamos, ya con eso decimos, a lo mejor este que está necesitando ayuda, a lo mejor es como aquel que salió allá en la televisión, ¿verdad? Que a lo mejor se está haciendo trampa, pero a lo mejor sí verdaderamente necesita ayuda a personas. Sí, a veces tú ves una persona en la calle y dices, esta lo voy a usar para droga, o esta persona lo voy a usar para tomar, para que yo le voy a ayudar. Una enseñanza que nunca se me olvida fue con el pastor Calderón. Llegaron unas personas y dijeron, esta iglesia la vimos y aquí sentimos la presencia y aquí entramos, entonces necesitamos ayuda. Entonces yo fui con el pastor Calderón y me dijo, mira Marquito, no todo lo que se ve es como se ve. Hay cosas que hay que preguntar. ¿Dónde viven? Bueno, viven en North Miami. ¿Cómo una persona de North Miami caminando va a llegar hasta esta iglesia? O sea, ¿a qué hora salieron de la casa? O sea, sí, hay gente que necesitan ayuda, pero hay que saber, porque imagínate todas las personas que entran aquí sienten y hay que una ofrenda, entonces todos ya van a empezar a buscar ofrendas y no realmente lo que necesitan buscar. Incluso un testimonio que yo oí, que esta gente iban a México cierto tiempo a una iglesia americana iba a una iglesia latina y llevaban comida, llevaban cosas. Entonces ese culto era glorioso y el predicador que fue se dijo, wow, qué culto tan más maravilloso. Está lleno de gente. Entonces terminó el culto, dieron lo que tenían que dar y todo, y al otro día que fueron, dijo, oye, ¿y qué pasó con la gente? ¿Dónde están todos los que estaban ayer aquí? Dice, no, lo que pasa es que vienen americanos y traen ofrendas y traen cosas y vienen a eso. Dice, vienen por eso. Aprovechar. Vienen por eso. Entonces no es realmente lo que están buscando, se están buscando lo que les da la gente. Y mucha gente lamentablemente es así, pero como dicen, no nos podemos basar a lo que otros hacen. Esa persona hizo, yo no le voy a ayudar a esta otra persona. Pero la enseñanza que me dio el pastor fue que, Marquitos, tienes que ser consciente y dejarte guiar por el Espíritu y hacer preguntas. Entonces sacar una conclusión. Ok, yo te espero mañana, si tú necesitas, mañana vamos a hacer una ofrenda para ti, y nunca volvieron. O sea, nada más era ese momento. Entonces no era una necesidad con sinceridad para buscar la ayuda. Daniel Tony, en ese pasaje del buen samaritano que nos enseña que ese hombre tenía el amor ágape de Dios, que se murió a misericordia y ayudó a alguien que estaba herido. Pero nosotros que estamos en Cristo y tenemos el amor del Señor, no tenemos que esperar que alguien esté tirado en el suelo. Puede ser alguien que esté caído del espíritu, que esté herido, que esté dolido, y uno quizás entra en comunión o habla con él, mira, está herido, uno puede sanarlo y presentarle al Cristo vivo. Y así también una forma de mostrarle a ese individuo que no conoce al Señor el amor ágape y ayudarlo. Y la actitud del primer sacerdote era que lo vio y por temor a que fuese a morir o tocar un muerto, no lo ayudó. A mí me parece que eso no debía ser así, porque primero está la compasión y el amor de Dios por ayuda por los semejantes que cualquier otro principio. Pero acuérdate, este sacerdote era un religioso y lo veía religiosamente. Si lo toco voy a Dios no aprueba eso. No. Pero acordemos que es una parábola. Está hablando de cómo lees. O sea, qué es lo que tú interpretas conforme a la ley. O sea, no hay más allá de lo que nos quiere enseñar por esa parábola. Que tenemos que ser amorosos a los demás. No importa quién sea. O sea, la parábola nos enseña que... Esa es la clave. Esa es la clave. Lo demás le puso esos ejemplos para que este escriba viera, wow, mira, yo recité el Shema y amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo, pero en realidad no. O sea, no cabe duda que si vemos a alguien caído hay que levantarlo, que si vemos a alguien en necesidad hay que ayudarlo, eso no cabe, ¿sabes lo que está diciendo? Sí. Ese sería uno de los que Cristo diría, no te conozco. Bueno, acuérdate, él es religioso, a menos que acepte a Cristo como su Salvador. Amén, hermano. Dios les bendiga. Nos dejo con, no sé si la hermana Magali tiene reporte.